Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Entra en la presencia del Señor con gratitud y adórale de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo. La gloria es de Él, la honra es de Él, eso es para Él. Amén, amén. Dad gloria, dad gloria y honra y alabanzas al Señor Jesucristo. Entra en la presencia del Señor con gratitud y adórale de corazón. Aleluya. Vamos a darle la gloria y honra y alabanzas. Aleluya. El único nombre. Da gloria y honra. Amén, amén. Aleluya. Entra en la presencia. Entra en la presencia del Señor con gratitud de corazón. Aleluya. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo. Da gloria
Aleluya. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios les bendiga. Mi nombre es Marlene Cordero. Me congrego en el Tabernáculo de Benecer, con mi pastor Osvaldo Tona. Hoy vengo a testificarle de una experiencia que tuve muy hermosa. Para mí fue muy hermosa. Y fue el 11 de marzo, día viernes, salí de aquí de la iglesia, iba hacia mi casa y empezó a llover por el lado del oeste. El invierno era tan fuerte que yo sentí, en el principio sentí como temor, porque era primera vez que de tantos meses que llovía así. Entonces, cuando me bajo del taxi, ya llegando a mi casa, el agua fue más fuerte. Y yo me bajo, y cuando bajo del taxi, empezó a llover tanto que no se veía. Era todo blanco, y yo dije, Señor, yo me aferro a lo que usted nos dijo hace poco, que todo lo que pidiéramos en el nombre de Él, en el nombre del Señor Jesucristo, Él nos los iba a dar. Y yo me aferré a esa promesa y salí, bajé del taxi. Cuando bajo dije, Señor, yo lo único que deseo es que tú me lleves con bien a mi casa. Voy pasando la calle, paso a la calle y empiezo a caminar. Yo empecé a alabar al Señor y a decirle gracias, Señor. Y eso eran las palabras que salían de mi boca cuando yo iba caminando. Oía de lejos, muy lejos, escuchaba a la gente gritando, Señora, Señora. Y yo no veía a nadie porque era demasiada agua. Caminando, tanto que, porque vivo lejos, y cuando voy caminando, yo sentía el agua que me daba en las rodillas, sentía el agua subir, y llegó a un estado del agua que ya la sentía por mis piernas, por los muslos. Y yo no iba pendiente del agua, sino yo sé que usted está conmigo y usted me va a llevar a mi casa. Yo creo que yo no veo nada. Yo iba, mire, caminando y cruzo en el lado donde me tocaba cruzar ya para pasar una pequeña quebrada, y no crucé por ahí, pasé derecho por la misma acera, crucé una rampa que hay una iglesia, crucé en esa rampa y pasé por el callejoncito. Cuando cruzo hacia el lado donde yo vivo, el agua era más fuerte y yo pasé la calle y me monté por un rumbo de tierra, pasé por ahí, llegué a la esquina, y cuando llegó a la esquina una señora me dice, hermana, ¿usted va a pasar? Y yo le digo, sí, en el nombre del Señor Jesucristo yo voy a pasar. Y yo pasé corriendo y el agua me tambaleó, el agua me llegaba ya por la cintura, por las caderas me llegaba el agua. Yo no tuve ni temor, no tuve nada, porque eso era algo que yo me aferré al Señor, que yo le dije que Él me acompañara, que Él era el que estaba conmigo. Cuando llego a mi casa, yo veo a todos mis vecinos sacando agua. Y mis vecinos, abro mi casa y yo, Dios mío, mi casa también está inundada. Cuando llego a mi casa, en mi casa no había agua, no había entrado el agua todavía. Y cuando yo abro la puerta de atrás, no había agua. Llama una hermana, la hermana Eliana llama y me dice, hermana,
me estoy inundando, la casa se me inundó y me va a caer un árbol encima. Y yo le dije, hermana, aférrese a la palabra que nos dio el Señor, quédese quieta y clame, le dije yo. Cuando yo le digo a ella así, se tranca el teléfono, el agua estaba toda dentro de la casa y pagó el teléfono porque el agua se metió adentro de la casa. Logré subir todos los cables y empecé a sacar agua y cuando abro el cuarto de atrás el agua me bajaba, el agua por las paredes. Ahí entró miedo, entró algo así, me puse muy nerviosa, llamé a mi hermana Carmen Rossi y le dije, Carmen, mi casa se está inundando, le tomé fotos y se las mandé y ella me dijo, quédate quieta, estamos orando. Y yo le dije, ok. Yo empecé a sacar el agua, el agua no dejaba de salir. En eso llegué y me quedé quieta mirando hacia la escalera porque algo me dice desde muy suavecito en mi oído, cálmate, cálmate. Me dijo 2 veces, 3 veces me dijo, cálmate. Yo me calmé y en la tercera vez me dijo, alábame, alábame. Cuando él me dijo así, alábame, yo empecé a cantar un corito y era gracias Señor. El corito era gracias Señor, gracias Señor. Y eso lo canté con mis manos arriba y empecé a cantarlo y después que terminé de cantarlo había una calma muy, muy grande en mí y cuando yo miro las escaleras no había agua, el agua había cesado. Ya no estaba cayendo agua por las paredes, ya no había nada de agua. Y eso fue algo muy tremendo porque yo empecé, gracias Señor por la fuerza que me da. Y eso saqué el agua de inmediatamente, eso fue muy rápido que yo saqué el agua. Y yo le dije, eso era para que yo lavara mi casa, esta agua limpia que me diste fue para yo lavar mi casa, para lavarla y dejarla limpia. Le dije, porque era pura agua limpia lo que entró para mi casa, no entró agua sucia, sino agua limpia. Y eso fue muy grande para mí, eso fue una experiencia que yo tuve. Después de 3 días de haber pasado todo eso, salgo a la calle y veo todo lo que pasó, todos cayeron carros adentro de la quebrada, hubo todas esas cosas y yo dije, Señor, de lo que usted me salvó a mí. Y cuando yo veo, después de 3 días, voy por esa misma calle y yo vi todo lo que la gente como gritaba y me gritaba era a mí, señora, cuidado, no pase por ahí. Y eso era lo que decían a los 3 días. Y después de eso, yo dije, Señor, usted me cegó. Usted me puso como los caminantes de Maús, me puso ciega para que yo no viera nada de lo que estaba pasando en la calle. Y mire, este fue tremendo para mí y la gloria es para mi Señor. Cada día le estoy agradecida por todo lo que ha hecho en mí y todo lo que cada día hace en mí, porque es Él el que está en mí, Él es el que está, Él es el que trabaja en mí, Él es el que me pone mi caminar, mi cuidado, todo, mi hablar, todo me lo pone Él. Y la gloria es para Él, la gloria, la honra es para mi Señor. Y este testimonio lo estoy dando para que crean y vean que si hay un Dios, que solamente que le clamemos, Él está ahí presente para ayudarnos. Y eso pasó conmigo. Y yo le estoy muy agradecida. Le doy gracias a mi Señor y para Él es la gloria y la honra. Amén. Dios me les bendiga. Amén, amén. Escuchemos al hermano Ramón Camacho en el mensaje ¿Por qué algunos no han recibido el Espíritu Santo? Parte 97. Un saludo muy cordial a todos los que nos ven y nos escuchan a través de la señal del Tabernáculo Ebenezer. Reciban la más cordial bienvenida a este servicio especial en esta hora, en el nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En ese nombre
Nos reunimos, hablamos, hacemos y creamos en ese nombre. No bajo el nombre de una denominación, ni bajo el nombre de algún hombre importante o de un grupo importante, sino en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque cuando se hace un servicio para Dios, debe hacerse bajo ese nombre, y al hacerse bajo ese nombre, vamos en representación de Dios. Esa es una gran responsabilidad. Eso una vez se habló, y el Espíritu está recordando las bases por las cuales un creyente debe hacer las cosas. Cuando se hace en el nombre del Señor Jesucristo, usted está haciendo algo en representación de Dios. Y ese algo debe ser algo que es conforme a la palabra. Yo no puedo hacer algo en el nombre del Señor Jesucristo que no está en armonía con la palabra, o que no sea el Espíritu de Dios quien lo haga, porque para que algo, no importa la labor que usted realice, no importa si es un ministerio, no importa si es un don espiritual, no importa si es una labor sencilla que usted haga para el Señor, esa labor que usted hace debe ser conforme a la palabra y debe ser guiado por el Espíritu. Aún en las cosas naturales de su vida, al hacerla es como si lo hiciera el Señor Jesús. Escuchen, cuando algo usted realiza, o usted habla, o usted construye, o trata de hacer algo, al hacerlo en el nombre del Señor Jesucristo, lo primero que usted debe esperar es la guianza del Espíritu, que el Señor sea con usted hablando, que el Señor sea con usted obrando, que el Señor sea con usted haciendo lo que tiene que hacer, como si lo hiciera el Señor Jesús. Por eso, no seamos tan ligeros a la hora de hacer algo cuando invocamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque esa labor es la que haría nuestro Señor Jesucristo si estuviera literalmente como en los días cuando Él estuvo en Galilea, cuando Él estuvo en Israel, en carne. Hoy también está en carne, pero en la carne de sus hijos, en la forma del Espíritu Santo, inspirando, guiando. ¿Se dan cuenta? En el cristiano, el Espíritu Santo hace la voluntad de Cristo, no hace la voluntad suya propia, sino la voluntad de Cristo, y lo que Él haga, lo que Él dice, tiene que ser nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que debe ser tan cuidadoso un hombre que se para detrás de un púlpito, que él diga las verdades como si las dijera el Señor Jesucristo. No se trata si es un hombre educado o es un hombre analfabeta, eso no tiene nada que ver. Se trata de que lo que haga debe ser conforme a la palabra. Porque a través de los siglos y cuando leemos no solamente las Sagradas Escrituras, sino cuando vemos la historia de la iglesia, vemos que en la iglesia uno veía hombres con un grado de educación como Pablo, y también veíamos hombres con una poca o casi nula educación como Pedro. Porque hoy en día cualquier persona puede tener un mínimo de grado de instrucción en las escuelas primarias, secundarias. Pero en aquellos días era muy difícil recibir una educación. El hermano Branham lo ilustraba cuando Pedro, que a lo mejor no sabía ni siquiera firmar el recibo de los peces que vendía, porque era un hombre del pueblo sin educación, era una persona, hasta dice la escritura, hasta vulgar, decía maldiciones, era un mundano. Pero cuando el Espíritu Santo vino a él, lo llevó a obrar conforme a la palabra. Ojo,
No importa si era un pescador, no importa si es un campesino, no importa si es un médico o un ingeniero, un presidente o un barrendero. El Espíritu Santo hace comportar a un hombre y una mujer como Cristo. Lo va a guiar, va a poner en su corazón, va a transformar su corazón. Y ese hombre y esa mujer van a amar la palabra y van a querer siempre hacer la voluntad del Señor. Su deseo ya no es el mundo, sino que su deseo es complacer a Jesús, complacer a nuestro Señor Jesucristo. Y el Espíritu Santo, como decía el hermano Galdona, el soldadito por dentro, él guiará siempre al hombre y a la mujer siempre a cumplir la palabra, a hacer la voluntad del Señor. El Espíritu Santo no guía a nadie a la mentira. Eso se ha dicho muchas veces. El Espíritu Santo no guía a nadie a la mentira. El Espíritu Santo no es calumniador. El Espíritu Santo no resiste una obra del Espíritu. ¡Ojo! El Espíritu Santo no resiste un movimiento del Espíritu Santo. Suena tremendo, ¿verdad? Que el Espíritu Santo resista un movimiento del Espíritu Santo. No. Dios no resiste su propia obra. Y cuando vemos hombres y mujeres que resisten un movimiento de Dios, allí hay otra inspiración y no es el Espíritu Santo, no importa quién sea usted. Por eso, todos tengamos cuidado en las cosas que decimos, en las cosas que hablamos, en las cosas que construimos, en las cosas que edificamos, aún en las cosas que pensamos destruir. Ojo, porque debemos discernir cuándo es el Espíritu Santo y cuándo no. El discernimiento del Espíritu o por el Espíritu es algo importantísimo en el cristiano, porque eso nos va a guiar, nos va a ayudar el Espíritu a siempre hacer la voluntad del Señor y no hallarnos resistiendo a Dios. Aquel hombre Nicodemo, aquel que instruyó a Gamaliel, cuando tenían a los discípulos en aquel concilio, era un hombre que tenía la suficiente sabiduría de Dios como para saber que había algo en aquellos hombres que era mejor no meterse con ellos. Escuchen, Gamaliel, siendo un maestro de las escrituras de esa denominación de los fariseos, él por la palabra discernió algo que lo hizo dar aquel consejo a aquellos hombres. Si esta obra es de Dios, no la podréis resistir. No nos hallemos luchando en contra de Dios, hermano. Y el consejo de Gamaliel debió haber influido en el resto, porque lo que querían algunos que no tenían discernimiento era arrestar y encarcelar a los discípulos y si fuera posible hasta matarlos. Porque el diablo procura hacer eso en contra de aquellos que le sirven al Señor, resistir, matar o destruir. Esa es su obra. Que no sea usted un instrumento para resistir una obra del Espíritu Santo. Que no sea usted hallado hablando en contra de un movimiento del Espíritu Santo. El Espíritu Santo debe ser nuestro guía. Hoy más que nunca, en donde estamos, en una atmósfera de incredulidad que nos rodea. Y que puede hacer la diferencia entre que usted está sirviéndole al Señor Jesucristo. Cuando digo eso me refiero a hacer la voluntad del Señor, o creer que le está sirviendo al Señor Jesucristo haciendo su propia voluntad,
predicando su propia interpretación de lo que usted cree que Dios debería hacer. Todos debiéramos, todos los que nos escuchan, los que nos escucharán, todos debemos tener sumo cuidado, preocuparnos en hacer la voluntad del Señor, de buscar al Señor. Esta es la hora de la búsqueda, de la oración, de la consagración. No podemos caminar en este mundo sin el bautismo del Espíritu Santo. Por eso se hace tanto hincapié. El Espíritu ha estado guiando, remachando, exhortando, insistiendo en este tema, porque muchos hoy en día no desean, acuérdense lo que se habló la semana pasada, muchos no desean ser llenos del Espíritu Santo. Muchos han sido engañados por la atmósfera religiosa en el mundo. Hay una atmósfera extremadamente horrible en el mundo que hace que muchas personas se conformen con solo unas cosas o unos actos religiosos que puedan satisfacer su necesidad o que ellos crean que pueda satisfacer su necesidad. Para muchos, los actos religiosos que pudieran hacer es diezmar, ofrendar e ir a los servicios por lo menos el domingo en la mañana y decir, yo estoy acostumbrado y yo creo este mensaje. Y muchos han dejado de buscar al Señor, de profundizar en el Señor, de realmente con sinceridad y de todo corazón preocuparse por buscar la llenura del Espíritu Santo y hacer su voluntad. Este es un tiempo en que, si hay un tiempo, porque en realidad es en todos los tiempos, pero si hay un tiempo en que el hombre necesita el Espíritu Santo es hoy. ¿Y por qué? Porque estamos hablando espiritualmente en una oscuridad. Ya entramos en la etapa de la oscuridad espiritual. Las luces falsas de las denominaciones están engañando a muchos, porque muchos siguen ciertas luces, pero esas luces no los llevan a Cristo, los llevan a sistemas o ideas hechos por hombres. Estamos en un tiempo horrible, estamos en un tiempo muy difícil espiritualmente hablando, y no crean que porque tiene la letra, porque tiene la Biblia o porque tiene los mensajes del profeta, no vaya a creer que con eso usted tiene la luz, porque la letra no lo va a ayudar a usted. El que usted lea un folleto o el que usted diga que cree lo que dice el hermano Branham o que te diga que cree lo que dice la Biblia, lo va a ayudar. Lo va a ayudar es el Espíritu Santo que le va a dar la interpretación de la Biblia y de lo que dice el mensajero para hacer la voluntad del Señor. La revelación lo hará a usted confesar lo correcto. La revelación del Espíritu Santo lo hará que usted hable lo correcto y que usted haga lo correcto. Porque la guianza del Señor abarca todo lo que hacemos, lo que vivimos y lo que hablamos. Dios comienza a trabajar en todos los aspectos de nuestra vida. Dios quiere que no seamos tan prontos para hablar, no seamos tan prontos para expresar cosas, sino que primero esperemos en Dios, en la guianza del Espíritu Santo, como le dijo a sus discípulos, en aquellos días cuando sean llevados ante las autoridades, cuando los confronten por causa del Evangelio, no serán ustedes, sino el Espíritu que hablará por medio de ustedes. Y eso es una experiencia cuando el Espíritu empieza a ungir y a guiar y a inspirar palabras
a los hombres y a las mujeres cuando hay una necesidad. Nos lleva a hablar las cosas correctas. Cuando una persona está enferma, uno debe pedirle al Señor, Señor, que lo que yo hable sea lo que Él necesita para Él poder vencer. Y el Espíritu hablará en el nombre del Señor Jesucristo. El Espíritu Santo hablará por su boca, hermano, hermana, y le dará la palabra que esa vida necesita. Y usted será un instrumento en las manos del Señor. Dios quiere eso, Dios anhela eso. Dios quiere obrar en su cuerpo, es su cuerpo. Nosotros somos su cuerpo. Él quiere obrar y hablar para Él crear la atmósfera de fe. Porque lo que hablamos crea una atmósfera de fe. Porque si somos guiados por el Espíritu Santo y estamos llenos del Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo hablará por medio de nosotros. Porque hay temor de Dios en ese corazón y ese hombre, esa mujer serán cuidadosos con las cosas que dicen y buscarán siempre que sea Dios que hable por medio de él o de ella. Porque cuando la Escritura dice en Génesis, cuando Dios creó al hombre, quiero que escuchen muy bien lo que se va a decir. Cuando Dios creó al hombre en el formato original de lo que debe reflejar el hombre, porque cada animal refleja exactamente la naturaleza por la cual fueron creados. Pero el hombre fue creado para que reflejara a Dios. Y el hombre debe reflejar a Dios en palabras y en hechos. No solamente usted omita una cosa, no, son las dos cosas, en palabras y en hechos, en vida y en palabra, en la manifestación de Dios en el hombre. Por eso es imagen y semejanza de Dios, no de un animal, ni de un sistema, no, es imagen y semejanza de Dios. Todo ser humano está llamado a ser imagen y semejanza de Dios. Y hermano, ¿cómo es ser imagen y semejanza de Dios? Primero, debe tener a Cristo en su corazón, el Espíritu Santo. Y segundo, que sus obras y sus palabras deben ser siempre guiadas por el Espíritu. Palabras que traigan edificación. Y si usted falla, entonces el mismo Espíritu corrige, porque hay una imagen que debe ser creada. No puede ser el reflejo distinto a la realidad. El Espíritu moldea el carácter de hombres y mujeres para que esa imagen sea exactamente igual a la de nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted acepta a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador personal, comienza Dios a hacer una obra de arte, comienza Dios a tomar esa piedra sin forma. Ese es un tipo. Cuando le confían a un artista, tálleme la estatua de Simón Bolívar, vamos a poner un ejemplo, la piedra que le dan, eso no tiene ninguna forma. La forma la tiene el artista en su mente. Y él lo lleva a un plano. Yo quiero que Simón Bolívar esté, estoy suponiendo algo, con un caballo y con una espada en la mano. Eso lo tiene el artista en su mente. Y él toma una hoja y esa imagen que él tiene en su mente la lleva a un papel con sus formas y sus medidas. Eso lo decía el profeta en el mensaje de la obra maestra, cuando aquel hombre, el gran escultor Miguel Ángel, tenía en su mente, él tenía una imagen de cómo debió haber sido Moisés. Y él plasmó esa idea en su mente, se imaginó cómo debe haber sido, y él lo llevó a un papel, a un plano.
Y cuando ya lo tenía en el plano, qué tamaño debería tener, qué debería de tener, qué clase de ropa, cómo iba a ser el cabello, cómo iba a ser la nariz, cómo iban a ser los brazos, cómo iban a ser las piernas, si iba a estar sentado o parado. Cuando él ya tenía el concepto claro, lo llevó a un papel y después empezó el trabajo, que esos artistas duraban años llevando una obra a un cumplimiento exacto como él lo tenía en el plano. Y eso lo dice el hermano Branham, y la historia también lo dice, que cuando Miguel Ángel vio la estatua de Moisés terminada, le dio un martillazo en la pierna y le dijo, ¡habla! Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Miguel Ángel dijo eso? Porque era la imagen que él tenía en su mente. ¿Se dan cuenta? Era la imagen que él tenía y la creó exactamente como él la tenía en su mente, como él pensaba que debió haber sido Moisés. Hermano Branham decía, ese golpe en la rodilla, cualquiera que haya visto esa estatua, verá aquella hendidura en la pierna. El hermano Branham decía, esa hendidura, esa imperfección, es lo que le dio perfección a la obra. Porque habló que eso fue la obra consumada de ese artista con relación a esa estatua. Así está haciendo Dios con nosotros. Dios, en su mente, cuando creó al hombre, tenía la imagen perfecta para nosotros. Él mismo, hermano. El molde es el mismo. El molde que él tenía en su mente era el mismo. El hombre no puede ser distinto a Dios. Está llamado a reflejar a Dios en todas las cosas, en todas. Escuchen, en todas. Y en la mente de Dios, Dios creó al hombre y lo hizo a su imagen, pero esa imagen cayó. Y Dios comenzó una obra de restauración, comenzó a llevar su plan perfecto, su imagen perfecta a los planos que es las Sagradas Escrituras. Hasta que esa obra perfecta fue terminada, que fue nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, todos aquellas piedras sin forma que han sido llamados después, tomaron ahora el modelo de nuestro Señor Jesucristo, conforme a la imagen y semejanza de Dios. ¿Para qué? Para que seamos igual que nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Una obra perfecta, una obra conforme a Dios. Y esa obra incluye hechos e incluye palabras, expresiones. Porque cuando Dios habla, Él trae fe. Es una atmósfera de fe, es una atmósfera de amor, es una atmósfera en donde cuando está Dios, allí hay libertad para servirle al Señor, para adorar al Señor, para hablar del Señor, en esa atmósfera espiritual. Y una vez se dijo, cuando nosotros hablamos, cuando nosotros confesamos, estamos creando una atmósfera. Cuando usted comienza a hablar mal de alguien, usted está creando una atmósfera de incredulidad. Y en esa atmósfera, tenga la seguridad que no estará Dios. Dios no estará allí. Porque el Señor se va a mover en la atmósfera del Espíritu Santo. La atmósfera que nosotros con nuestras palabras creamos. ¿Sabía usted eso? ¿Sabía usted que la atmósfera la creamos con lo que hablamos? ¿Sabía usted que la fe
se alimenta de lo que hablamos. ¿Sabía usted que debemos ser restaurados en las cosas que hablamos? Que nuestras palabras deben ser palabras de revelación y de fe para traer a Dios a la escena. Mediten eso mientras tomo agua. ¿Qué cosas habla usted? ¿Qué es su conversación diaria? ¿En qué se basan los motivos de su conversación? ¿Usted procura o busca manifestar a Dios en las cosas que habla? ¿Busca hablar conforme a la palabra para manifestar a Dios en todas las cosas? Perdón. Cuando usted habla, procura crear una atmósfera de fe para que Dios se pueda mover. Cuando Dios vivifica una promesa de la Escritura a su corazón, ¿qué es lo que usted habla? Cuando usted lee en la Biblia o de una expresión de nuestro hermano Branham que es conforme a la palabra, ¿usted habla conforme a esa palabra o la resiste? Porque lo que usted habla es lo que usted está determinando, porque la sentencia viene con la palabra que uno habla. Usted puede decir que usted tiene mucha fe en su corazón, pero lo que usted habla es la sentencia. Una vez se dijo esto y se repite de nuevo, porque a veces, a veces no. En el tiempo de hoy se ha perdido muchos de los principios por los cuales los antiguos que nos precedieron se movían. Para ellos era muy importante la palabra contraída. Lo que usted decía tenía que cumplirlo. En Israel, usted lee en la Escritura, para ellos era muy importante lo que ellos decían. Por eso ellos no eran prontos para hablar, sino que ellos procuraban que lo que hablaran se cumpliera. La palabra era el hombre, porque en la antigüedad no había nada más despreciable que un hombre sin palabra, al cual no se le podía creer nada, que lo que dijera era mentira. Cuando alguien decía algo, yo te voy a cumplir, esa persona era tomado, era una sentencia. Yo te voy a pagar, era una sentencia. No era como hoy que se hacen muchos papeleos para que quede registrado, porque tú dijiste que me lo ibas a regalar, pero afírmame aquí para que quede registrado. Antes no era así. La palabra que se hablaba era ley. Ahora, ¿por qué esas costumbres en el tiempo de antes? Eran reminiscencias del origen del hombre. Porque el hombre, lo que hablaba, eso sucedía. Cuando Adán daba una orden, o Eva, porque eran iguales, eso exactamente sucedía, porque eran imagen y semejanza de Dios. Eso lo ilustraba el hermano Branham. Cuando Adán veía una montaña, él podía decirle, muévete montaña para acá, y esa montaña obedecía. Él pudiera haberlo pensado, pero cuando él lo hablaba, eso tenía que suceder. Cuando vemos el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él hablaba, decía, cuando Él estaba en aquella tempestad y los discípulos, en vez de decir, el Señor es con nosotros, el Señor no va a permitir que eso suceda, decían, Maestro, no tienes cuidado que perecemos. Y lo que el Señor dijo fue, reprendió a la tempestad y le dijo, calla, enmudece.
Hermano, y la escritura dice que se hizo calma en el momento en que el Señor lo dijo. Y cuando el Señor voltea y mira a sus discípulos, les dice, ¿qué es de vuestra fe? ¿Qué pasó con lo que ustedes creen? ¿Por qué no hablaron conforme a la fe? ¿Se dan cuenta? El Señor les había dicho en la orilla, pasemos. Esa palabra debieron haberlo ellos confesado. El maestro dijo que íbamos a pasar y eso debió haberse sujetado. Pero el enemigo logró inyectar incredulidad en los discípulos que desesperados llegaron al maestro diciéndole que perecerían, contrariando lo que Dios había dicho. Cuando el Señor caminaba sobre las aguas, Pedro dijo, si eres tú, manda que camines sobre las aguas. Y el Señor le dijo, ven. La palabra había sido hablada y Pedro la creyó. Y dice la escritura que se bajó del barco y comenzó a caminar sobre las aguas. Hermano, ¿se dan cuenta? ¿Por qué? Porque hubo una palabra que se creyó y hubo una acción. Pero dice la misma escritura que comenzó Pedro a mirar las enormes olas. Eso no tenía nada que ver con lo que Dios había dicho. Pero él se puso a mirar las olas y la tempestad y permitió que el diablo sembrara duda en su mente y comenzó a hundirse. Pero el Señor, cuando vio que empezó a pedir socorro, porque el Señor no lo mandó a que caminara sobre las aguas para que pidiera socorro, sino para que llegara a él. Cuando comenzó a hundirse, el Señor Jesús lo sacó y se fueron caminando sobre las aguas. Hermano, caminar sobre las aguas hasta el barco. Ahora, ¿por qué? Porque el enemigo, escuchen bien, logró meter la duda en la mente de Pedro para que confesara lo contrario a lo que Dios había dicho. Lo repito, lo repetiré. El diablo logró convencer e inyectar incredulidad en la mente de Pedro para que a su vez él confesara contrario a lo que el Señor Jesús le había dicho. Las palabras de Pedro trajeron incredulidad. ¿Se dan cuenta? Las palabras de Pedro debieron haber traído fe. Él debió haber creado la atmósfera con sus palabras, pero sus palabras trajeron incredulidad. Fíjense esto, tomen en cuenta esto, y para fundamentar lo que se ha de decir, vamos a leer 2 escrituras, para que usted pueda entender, basado en el tema de por qué algunos no han recibido el Espíritu Santo. El Señor habló muy claro en la palabra y nos dijo que es una promesa y que Él desea darnos el Espíritu Santo. Pero el diablo intenta meter dudas en las mentes de los creyentes para que confiesen algo distinto y anulan lo que el Señor pudiera hacer, comienzan a hundirse. Hermano, ¿pero por qué no recibo mi sanidad? ¿Por qué no recibo el Espíritu Santo? Y uno tal vez no sabe, y uno dice, pero bueno, Dios puede estar probando tu fe, lo cual pudiera ser cierto. Pero a lo mejor algunos, en momentos de desesperación, cuando el diablo en el campo de batalla, que es la mente,
inyecta dudas y las personas dicen, yo como que no voy a ser sano nada. No, ¿qué me va a dar el Espíritu Santo el Señor a mí? Al decir eso, usted anula la palabra en su vida, no que anula la palabra, la anula para usted lo que Dios pudiera hacer por usted. Porque Dios no va a sellar un corazón que manifiesta o confiesa incredulidad. ¿Se dan cuenta? Son dos cosas que no se pegan, fe e incredulidad. O usted cree o usted no cree. Si usted cree, usted va a confesar lo que el Señor le ha revelado a usted y nada lo podrá mover de allí. Pero para fundamentar, vamos a leer primero Romanos 10, desde el versículo 8 hasta el 11. Romanos 10, del versículo 8 al 11. Leemos primero esta escritura en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dijimos Romanos 10, sí, Romanos 10. Versículo 8. Mas, ¿qué dice? Cercana está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe, la cual predicamos. Que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Y cómo es eso? Porque Dios va a sellar su corazón con el Espíritu Santo. Esa es la consecuencia. ¿Se dan cuenta? Es así porque Dios lo prometió. Lo voy a repetir. Que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Eso debe cumplirse, debiera de cumplirse en todo hombre o mujer que ha aceptado al Señor Jesucristo. Pero a partir de ahí comienza una batalla de fe y usted debe estar consciente de eso. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salud. La sentencia. Porque la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. ¿Se dan cuenta? Cuando usted toma una promesa de la palabra y la cree y la confiesa, usted está sentenciando el cumplimiento de esa palabra. Dios me va a sanar. Dios me va a dar el Espíritu Santo. Dios me va a dar la petición, no importa lo que el diablo diga. ¿Se dan cuenta? Voy a leer el 12. Porque no hay diferencia de judío y de griego. Ninguna diferencia. Es lo que, porque no se trata de judío o griego, se trata del hombre. ¿Se dan cuenta? Imagen y semejanza de Dios. Porque el mismo que es Señor de todos, rico es para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahora, que invocare, ¿por qué? Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Porque digan nada más que el Señor es su Salvador. Es por lo que confiesan y que permanecen hasta que el sello del Espíritu Santo viene a su corazón. Hermano, ¿se dan cuenta? Cuando una persona invoca al Señor, todo aquel debe permanecer en esa confesión hasta que Dios selle esa confesión con el Espíritu Santo. A eso se refiere. Pero vamos a seguir hablando. Primero vamos a orar al Señor para que el Señor nos ayude y nos guíe en esta hora. Bondadoso Padre Celestial,
Gracias te damos por esta hermosa palabra. Es perfecta porque tú la inspiraste, Señor, y ha sido traída para todos nosotros para que podamos ser edificados y que podamos conocer tu voluntad y cómo alcanzarla. Señor, ayuda a mis hermanos, a las vidas que nos escuchan en esta hora, que estas palabras lleguen a su corazón, que estas palabras puedan ser vivificadas en su corazón y que puedan haber decisiones a partir de hoy y que seamos más cuidadosos con las cosas que decimos, que nuestras palabras sean de fe, confirmando lo que la palabra dice, confirmando lo que tú has prometido, porque tú no mientes, Señor, sino que la palabra se cumple en nuestras vidas. Gracias te damos en esta hora. Que todo cuerpo enfermo y que toda alma oprimida sean libres de toda atadura diabólica, de toda incredulidad, y que esa atmósfera de fe haga confesar a tu pueblo las verdades de tu palabra, para que esa palabra tú la confirmes con señales y maravillas. Señor, háblanos en esta hora, que sea tu Espíritu hablándonos a todos. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Con permisito, voy a tomar otro poquito de agua. Seguimos en el tema, porque algunos no han recibido el Espíritu Santo. Porque cuando Dios los llama para que sean rocas sólidas, que al invocar al Señor se mantengan confesando su palabra y sus promesas, creyéndola hasta que el Señor confirme esas palabras. Pero muchos no perseveran hasta el fin. Muchos no perseveran en la confesión acerca de lo que Él ha prometido, y por eso muchos pierden la bendición. Por eso muchos no perseveran hasta el final. Por eso muchos no reciben el Espíritu Santo. Porque comienza una guerra espiritual en nuestras mentes para sembrar incredulidad y que usted hable cosas contrarias a lo que Dios ha prometido. Eso no solamente se aplica a el bautismo del Espíritu Santo, sino que se aplica también a toda promesa que el Señor nos ha dado en la Biblia. Debe haber una sola confesión. Y al haber una guerra espiritual en las mentes de los hombres, porque la guerra es allí, ojo, la guerra que vio Daniel de aquellos arcángeles era en las mentes de Israel, de los israelitas, para hacer que ellos cumplieran la palabra. Los demonios, los ángeles, aquel arcángel Miguel, para recordarle las promesas a Israel de volver a su tierra, pero los príncipes de esas naciones metían pensamientos en ellos para que ellos no cumplieran la palabra. Ahí es donde rugía la guerra, hermano. Lean el folleto Las más grandes batallas jamás peleadas y sabrán que el campo de batalla del creyente es las mentes de los hombres. Allí es donde procura anular al hombre, el diablo, para que él acepte una mentira y confiese esa mentira, confiese esa incredulidad. Pero también viene el Espíritu Santo a influir en ese hombre o en esa mujer para que él crea la verdad y confiese la verdad. Todo hombre, eso se habló en programas anteriores, en predicaciones anteriores. Todo hombre y toda mujer que aceptan al Señor Jesucristo, la influencia del Espíritu Santo comienza a rodearlo. Por eso aceptó, como se ilustró una vez, el espíritu de vida que va a entrar en la madre comienza a rodearla
Así comienza el Espíritu Santo a rodear a ese hombre, a inspirar a la palabra, a guiarlo, porque hay un nacimiento que debe darse, hermano. Y en esa atmósfera, Dios quiere conservarlo, confesando y creyendo la verdad. Porque hay una atmósfera en el mundo que va a querer que no confiese la verdad y que no crea la verdad. Aunque el orden es al revés, que no crea la verdad y que no confiese la verdad. Porque el corazón se cree y la boca sentencia. Pero las ideas entran por la mente. El oído va a la mente y si la persona deja que eso vaya a su corazón, entonces hablará conforme a eso. ¿Se dan cuenta? Cuando un hombre y una mujer aceptan al Señor Jesucristo, la promesa es firme para todos. Hechos 2:38 no miente. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es una promesa, hermano. Y cuando Dios promete, el cielo y la tierra primero tienen que pasar para que ni una coma, ni una tilde de ella pase. No puede pasar porque Dios lo dijo. Y lo que Dios dijo se cumple. Lo que Dios ha dicho se cumple. Lo que Dios promete, Él lo cumple. Él no miente, Él no es un mentiroso. Él no es como algunos hombres que prometen una cosa y después se echan para atrás. Dios no es así. Cuando Él promete algo, Él lo va a cumplir y esa promesa es firme para todo aquel, sobre todo que se ha bautizado en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta? En su nombre. Lo que se hace en su nombre tiene que ser conforme a la palabra. Y Dios va a construir una obra maestra, Él lo prometió. Pero, ¿qué es lo que usted está confesando y qué es lo que usted está creyendo? Porque la Escritura dice que hay un ejemplo para nosotros de alguien que le fue revelado algo y él mantuvo esa fe y era lo que él confesaba y era Abraham. Él es nuestro ejemplo. Fíjense. Miren lo que dice Romanos 4, el versículo 16. A partir del 16. Por tanto es por la fe, para que sea por gracia, para que la promesa sea firme a toda simiente. ¿Se dan cuenta? Escuchen, que el Señor nos ayude. La fe hace que la promesa sea firme a toda simiente. La que sostiene la promesa para usted es lo que usted cree, que es lo que usted va a hablar. ¿Se dan cuenta? Porque usted cree y usted confiesa. Eso es una cosa que tiene que ir conectada. No puede haber una ambigüedad allí. No. Usted debe ser cristalino en lo que usted cree y en lo que usted confiesa. Por eso, por la fe, es que la promesa se va a mantener firme. Porque lo confiesa. No separe la fe de la confesión. No, eso están absolutamente conectados. Total y absolutamente conectados. Lo que usted cree es lo que usted va a hablar. Yo he conocido hombres y mujeres que han dicho que creen algo, pero sus hechos demuestran que no lo creen. Manifiestan creer algo y cuando llega la hora de confesarlo, confiesan otra cosa. De su corazón sale lo que ellos creen, hermano. Por eso, llega un momento ante una confrontación
que la persona manifiesta lo que ella cree con relación a algo. Nosotros no debemos ser así, debemos ser una sola confesión y una sola fe y una sola posición. Ojo, no una posición personal, sino la posición de la palabra, lo que el Espíritu revela, no sus ideas. ¿Cómo hace una promesa para mantenerse firme? La fe, no solamente al que es de la ley, sino también al que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Allí el apóstol hablándole a judíos y a gentiles, porque muchos creían que una cosa era para los judíos y otra cosa era para los gentiles. No, al abrirse el periodo de la gracia, ya no tenía nada que ver si era judío o era gentil, sino si se arrepentía, aceptaba al Señor y por la fe asumía una posición de obediencia, porque actúa en consecuencia a eso. Y eso hacía que la promesa fuera firme, fuera judío o fuera gentil. Y hoy podemos decir lo mismo. Lo que usted confiesa y lo que usted cree, si la palabra ha sido revelada, entonces esa acción junta, fe y confesión y acción, hará que usted reciba la promesa del Espíritu Santo, sea hombre o mujer, y no importa el país en donde usted viva, porque Dios no hace acepción de personas. ¿Se dan cuenta? Él solo va a ver qué es lo que usted cree. Cuando Dios ve a una congregación, Él va a ver el corazón, si lo creen o no, qué es lo que confiesan. En una iglesia todos dicen amén, yo creo la palabra, pero ¿qué es lo que confiesan afuera? Porque Dios sigue siendo Dios y Él espera que seamos una sola cosa, ya sea en la iglesia o ya sea en la calle. Como está escrito, que por padre de mucha gente te he puesto, delante de Dios al cual creyó, que da vida a los muertos. Y fíjense lo que hizo Abraham, y llama a las cosas que no son como las que son. Él creyó en esperanza contra esperanza para venir a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, promesa. Así será tu simiente. Y no se enflaqueció en la fe, ni consideró su cuerpo ya muerto, siendo ya de casi 100 años, ni la matriz muerta de Sara. Tenía muchas razones humanas para confesar otra cosa a lo que Dios le había dicho, que le iba a dar una simiente. Pudo haber alegado algo que humanamente era cierto. Sara es estéril. Pudo haber alegado algo que humanamente era cierto. Ya tengo 100 años. Él pudo haber considerado muchas cosas que eran ciertas. Pero dice la Escritura que lo que el Señor le reveló era en contra de la esperanza humana. Todos los doctores le decían, no hay ninguna esperanza. Yo me imagino que los amigos de Abraham le dirían, de buena fe, porque el diablo puede manipular una buena intención cuando no se hace bajo el discernimiento y la guianza del Espíritu Santo. Abraham, cómprate un perro, cría gatos, como muchos hoy llaman. Tengo un perrijo. Imagínense, si Abraham hubiera dejado que eso enflaqueciera su fe, ¿verdad? Yo como que voy a ponerme a criar perro.
entonces la promesa no hubiera permanecido firme. Yo como que adoptar un niño, pero si el Señor dijo que le iba a dar una simiente, eso es lo que él confesó. Dios te prometió el bautismo del Espíritu Santo, pero el diablo te mete en tu mente, no, así como estás bien. ¿Tú crees que Dios, sabiendo lo mala que fuiste, Dios te va a dar el Espíritu Santo a ti? Lo que tú creas, eso es lo que tú vas a confesar. Si tú le haces caso a lo que te dice el diablo, entonces dirás, sí, yo soy un pobre tonto, un pobre diablo. Yo solamente voy a ir a la iglesia y yo pago los diezmos y más nada. Pero si tú quieres ser imagen y semejanza de Dios, comienza por allí. Comienza por allí. Yo voy a ser un creyente light. Para él confesar eso, tuvo que el diablo haberlo convencido. Pero si él quiere ser imagen y semejanza de Dios, debe confesar las promesas del Señor y creerlas hasta que se cumplan. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, pero eso tiene un cumplimiento que debe cumplirse hasta el final. Debe esperar el cumplimiento, confesar y creerlo hasta que se cumpla, hermano. Él no dejó que el diablo le enflaqueciera la fe. Tampoco en la promesa de Dios dudó con desconfianza. ¿Se dan cuenta? Dios le había dado una promesa y él no dio lugar durante 25 años a que el diablo le sembrara duda en su mente para que él hablara contrario a la promesa del Señor. Antes fue esforzado en fe, hermano. La batalla en la mente de los hombres, la guerra espiritual de la incredulidad contra lo que Dios ha prometido. Esa es la gran batalla que está rugiendo hoy en día en el mundo, pero esa batalla está rugiendo en las mentes de los hombres y mujeres. El diablo tratando de crear una atmósfera de incredulidad para que la persona confiese contrario a la palabra, y Dios revelando su palabra a los corazones de hombres y mujeres para que ellos también confiesen y creamos una atmósfera de fe. Es una guerra, hermano. Y cuando se le habla a una vida, eso es una guerra espiritual. Porque él, en su mente hay ideas contrarias a la palabra. Y el creyente va a crear una atmósfera de fe para contrarrestar a ese espíritu de incredulidad que ha convencido a ese hombre y a esa mujer. Por eso uno debe ser guiado por el Espíritu para hablarle una vida, para que el Espíritu sea el que hable, no sus capacidades humanas, no sus conocimientos de la palabra o su experiencia en la iglesia. Eso no tiene nada que ver. Es lo que usted se rinda al Espíritu Santo para que el Espíritu hable por medio de usted. Señor, habla tú por medio de mis labios para crear una atmósfera y que Él también crea la palabra y también comience a crear una atmósfera, hermano. La atmósfera de fe. Esa es la gran batalla. Abraham la peleó y lo que él había recibido como promesa, eso lo creyó y lo confesó. ¿Se dan cuenta? Y él se mantuvo, ahí invocó el nombre del Señor y fue salvo. Uno lo dice, esa escritura es cortica, pero abarcó 25 años. Hermano, esa escritura es cortica, pero en el caso de Abraham duró
25 años en cumplirse. Antes fue forzado en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que todo lo que había prometido Dios era también poderoso para hacerlo. Lo que Dios le ha mostrado en las Escrituras, las promesas, lo que Dios quiere que usted reciba, usted está plenamente convencido que Dios quiere darle el Espíritu Santo. Usted que está buscando sanidad, usted está plenamente convencido que lo que el Señor ha prometido, no el hombre, Dios quiere dárselo a usted. Si es así, entonces esfuércese en la fe. ¿Qué significa eso? No permita que el diablo le inyecte incredulidad. Esfuércese en la fe. Tome la promesa y comience a avanzar, hermano. ¿Y cómo se avanza, hermano? Confesando. Dios me va a dar el Espíritu Santo. Yo estoy pidiéndole al Señor y yo voy a recibir el bautismo del Espíritu Santo. Él lo prometió. Recuérdele las citas al Señor. El Señor me va a sanar. Pero cada vez estás peor. Eso no tiene nada que ver. Cuando Dios dice algo, Él lo cumple. Cuando Dios dice algo, eso se cumple. Y yo voy a confesar hasta que eso se cumpla. Porque es la verdad. Y yo le creo a nuestro Señor Jesucristo. Te vamos a llevar a un psicólogo. Tú como que te estás fanatizando. No. Yo estoy creyendo la promesa de la palabra, porque el Señor Jesús ama la fe del creyente. Cuando un hombre o una mujer se para por la palabra y lo confiesa así, todos estén en contra. Hermano, eso sí es tremendo. Que uno esté creyendo algo y que toda la atmósfera diga lo contrario. Todos los que nos conocen, nuestro entorno, estén en contra de lo que uno cree. Te vas a quedar solo, te estás fanatizando. Pero si usted sabe que es Dios, entonces confiese la verdad de Dios hasta que se cumpla. No ceda. Plenamente convencido que lo que Dios había prometido era también poderoso para hacerlo. Él lo va a hacer. Pero encontrará fe valiente y perseverante en usted. Lo que Dios le ha revelado a su corazón, usted está día y noche confesándolo como una verdad. Como una roca sólida. Una sola confesión y el enemigo no haya por dónde meterse. Lo intenta por la esposa, lo intenta por el esposo, lo intenta por los amigos, lo intenta por las iglesias. Hermano, el diablo intentando sembrarle duda a usted. Pero si el Señor Jesús le ha revelado su palabra, confiéselo y créalo. Y mantenga esa posición de fe hasta que el Señor, el día y la hora señalada, le dará la petición que Él ha prometido. No importa lo que sea, si Dios se lo ha revelado, está en su palabra y usted le cree al Señor y usted lo confiesa, como leímos, todo aquel que en Él confesare no será avergonzado. Todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Dios no dejará su fe avergonzada, hermano y hermana. El y que iba a recibir el Espíritu Santo, el y que iba a recibir sanidad, el y que iba a recibir
una petición y que. No, Dios es sí y es amén. Lo que Él ha dicho, lo cumplirá. Él no dejará nuestra fe avergonzada, pero mantendremos una posición como Abraham, esforzándonos en fe, plenamente convencidos. O de nuestros labios salen expresiones incrédulas. Cada vez que usted habla algo de incredulidad, permite que el diablo le inyecte una incredulidad, comienza a hundirse. Hermano, comienza a hundirse. Pedro caminó, pero al permitir una inyección de incredulidad comenzó a hundirse. Eva vivía en una atmósfera de fe, pero cuando permitió que la serpiente inyectara una palabra de incredulidad, comenzó a hundirse. Hermano, no permita que el diablo le robe su promesa. Es suya, le pertenece. No permita que el diablo se la arrebate con la incredulidad, que lo anule con su confesión. Recuerde lo que dice la palabra: con tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Es lo que nosotros confesamos. Eso es lo que hará que la promesa sea firme a toda simiente. ¿Qué decisión vas a tomar en esta hora? Amigo, hermano que me escuchas en esta hora. ¿Vas a permitir que el diablo te siga sembrando duda y tú hundiéndote más y más y más en la incredulidad y en el pecado y en la duda? No. Aférrate a la mano de Jesús y toma la promesa y levántate y confiésalo. No importa que todos los dedos te acusen. Yo le creo al Señor Jesús. Él lo prometió y Él lo hará. ¿Harás una decisión hoy acerca de tu condición? Si le has estado dando lugar a la incredulidad, arrepiéntete en esta hora. Pídele perdón a Jesús en esta hora y el Señor te perdonará, te limpiará, te transformará y Él hará firme la promesa, porque dará el cumplimiento de la promesa, porque Él cumple lo que promete. Tomarás una decisión y comenzarás a construir una atmósfera de fe. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a todos. Oremos. Bondadoso Padre Celestial, gracias por esta palabra. Señor, gracias porque tú trabajas con nosotros. Hay tantas cosas que hablar acerca de esto, pero que estas cortas palabras puedan llegar a los corazones de los hombres y las mujeres en esta hora y que pueda ser revelado y que puedan haber decisiones para la gloria de tu nombre, que tú trabajas con el principio de la palabra hablada. Oh Dios, ayúdanos en esta hora. En el nombre del Señor Jesucristo, que pueda haber arrepentimiento, sinceridad en los corazones acerca de tus promesas. Señor, que pueda haber arrepentimiento y que podamos asumir posiciones valientes y firmes en la fe como nuestro padre Abraham. Que así sea, Señor. Glorifica tu nombre. Esta palabra no volverá a ti vacía, sino que hará la obra para la cual tú la has enviado, Señor. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Les invitamos para mañana a las 6 de la tarde, hora de Venezuela, a otro mensaje de fe que el Espíritu Santo estará hablando por medio de sus instrumentos todos los días a las 6 de la tarde. Y de lunes a viernes a las 3, los cultos de oración en donde el pueblo está confesando lo que el Señor ha revelado, que Él derramaría de su Espíritu y Él quiere ver hombres y mujeres perseverantes en la oración,
De lunes a viernes estaremos transmitiendo. La iglesia se une a orar a esa hora. Y los domingos a las 9 de la mañana, junto con nuestro pastor, el hermano Waldo Tona, toda la congregación en la predicación de la palabra, todo por las redes sociales, YouTube, Facebook y la radio Ebenezer. Recuerden algo, escuchen esto que les voy a decir. Dios trabaja con el hombre por el principio de la palabra hablada. Voy a repetir. Dios trabaja con el hombre hoy, no mañana, hoy, con el principio de la palabra hablada. Hermano, nosotros vamos a tener el poder de la palabra hablada. Pero ¿cómo Dios te va a confiar un poder cuando hoy no confiesas, no mantienes la promesa hasta el final? ¿Se dan cuenta? La promesa debe ser creída. Y cuando Dios ve que un hombre o una mujer toma una promesa, la confiesa y se mantiene creyendo hasta que se cumpla, entonces Dios podrá confiar la palabra hablada cuando venga la manifestación del poder dinámico que será derramado sobre la novia. La adopción, hermano. Pero Dios podrá confiarle la palabra a alguien hoy que no mantiene la palabra de promesa hasta el final. ¿Se dan cuenta? Que Dios es coherente con sus leyes. Usted considera que en aquel día usted será uno de los que el Espíritu utilizará para hablar la palabra. Entonces comencemos hoy. Comencemos tomando las promesas de Dios y confesándolo, porque ya hay un entrenamiento y ya hay un fruto. Y hay un cumplimiento. Él me cree. Ella me cree. No importa la incredulidad, me cree y confiesa. Y yo no avergonzaré a aquellos que confían en mí. Así dice el Señor Jesús. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a todos. Amén y amén. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.